Los opulentos pasillos del centro comercial Meridian Shopping Center de la Quinta Avenida brillaban con mármol pulido y lámparas de cristal que proyectaban patrones de arcoíris sobre los escaparates de las tiendas de diseño. Los compradores adinerados se movían como elegantes depredadores por el templo de 3 pisos, dedicado al consumo de lujo, con los brazos cargados de bolsas de Tiffany & Co., Cartier y Hermès. La multitud de la tarde representaba a la élite financiera de Manhattan, gestores de fondos de cobertura, ejecutivos farmacéuticos y directores de compañías petroleras cuyo patrimonio neto combinado superaba el PIB de pequeñas naciones. Isabella Pemberton, de 12 años, estaba sentada en un banco de mármol fuera de la joyería Bulgari, con su pequeño cuerpo perfectamente inmóvil, mientras esperaba a que su madre completara la compra de unos pendientes de diamantes por valor de $250,000. El uniforme del colegio privado de Isabella, la Sacred Heart Academy, donde la matrícula anual cuesta $85,000, estaba impecable y planchado, y sus zapatos de cuero, hechos a medida en Italia, costaban $1,200. Su reloj Cartier para niños, valorado en $15,000, reflejaba la luz del techo mientras miraba la hora, preguntándose cuándo podrían finalmente irse a casa. Pero algo iba mal. La respiración de Isabella se había vuelto superficial y rápida. Sus ojos, normalmente brillantes e inteligentes, habían adquirido un aspecto distante y vidrioso, que sugería que su cerebro estaba fallando de forma peligrosa. Si alguna vez has sido testigo de un momento en el que miles de personas revelan quiénes son realmente en una crisis, pulsa el botón de suscribirse, porque lo que ocurre a continuación te mostrará el verdadero coste de mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. La madre de Isabella, Cassandra Pemberton, estaba a 3 tiendas de distancia en Van Cleef & Arpels, negociando la compra de un collar de $400,000 que complementaría su atuendo para la gala de la Ópera Metropolitana. El imperio petrolero de su marido generaba $12,000 millones al año, lo que hacía que este tipo de compras fueran tan habituales como comprar un café para la gente corriente. El presupuesto personal de Cassandra para compras superaba los $2 millones al mes, y la expedición de hoy no era más que otro mantenimiento rutinario de su estatus social. Los primeros síntomas de la emergencia médica de Isabella pasaron desapercibidos para los cientos de compradores que fluían como un río de privilegios e indiferencia. Su mano izquierda comenzó a temblar, un temblor sutil que rápidamente se extendió por su brazo y su torso. En cuestión de segundos, el temblor se transformó en violentas, incontrolables contracciones musculares que sacudían su cuerpo como una marioneta rota. Los ojos de Isabella se pusieron en blanco, sus pupilas se dilataron y dejaron de responder a las brillantes luces del techo. La saliva comenzó a acumularse en las comisuras de la boca mientras los músculos de la mandíbula se contraían rítmicamente. Su respiración se volvió dificultosa y errática. Cada respiración era una lucha desesperada contra unos músculos que ya no obedecían al control consciente. La convulsión tónico-clónica golpeó con la fuerza de una tormenta eléctrica en su cerebro. El cuerpo de Isabella se quedó rígido durante varios segundos, aterradores, antes de explotar en violentas convulsiones que la lanzaron desde el banco de mármol al implacable suelo. Su cabeza golpeó la piedra pulida con un crujido repugnante que resonó en el pasillo como un disparo. Cientos de compradores presenciaron el colapso de Isabella, y sus costosos teléfonos se alzaron inmediatamente como buitres digitales para capturar el espectáculo. Pero en lugar de ofrecer ayuda, crearon un anfiteatro humano alrededor de la niña que sufría la convulsión, con reacciones que iban desde la fascinación morbosa hasta el disgusto activo.
«Dios mío, mirad eso», chilló la socialite Miranda Whitmore, ajustándose su chaqueta Chanel de $8,000 mientras sacaba su iPhone para grabar. «Esto va directo a mi historia de Instagram. Mis seguidores no se creerán este drama en Meridian». El banquero de inversiones Harrison Blackwood, recién salido de cerrar una fusión de $500 millones, se acercó para obtener mejores imágenes mientras hablaba con su colega. «Probablemente sea una niña rica y mimada que está teniendo un brote psicótico. Estas niñas privilegiadas no pueden soportar la realidad cuando papá les dice que no a algo». La señora Evangeline Ashford, cuyo imperio farmacéutico controlaba medicamentos por valor de $50,000 millones, se rió mientras observaba las convulsiones de Isabela. «Mira cómo se retuerce como un pez fuera del agua. Alguien debería llamar a control de animales en lugar de a una ambulancia». La reacción de la multitud se volvió cada vez más cruel a medida que continuaba el ataque de Isabela. El magnate inmobiliario Sterling Huntington, cuyo reloj costaba más que el coche de la mayoría de la gente, comenzó a hacer apuestas con otros observadores adinerados. «Le doy 2 minutos más antes de que deje de retorcerse. ¿Alguien quiere apostar a si se orinará primero?». Pero a 15 metros de distancia, agachado detrás de un carrito de servicio cerca del pasillo de mantenimiento, alguien observaba con creciente horror y reconocimiento profesional. La doctora Margaret Chen había sido invisible para la élite social de Manhattan durante 2 años. Su abrigo de invierno raído, comprado originalmente en una tienda de descuento por $15, ahora colgaba como un sudario alrededor de su cuerpo demacrado. La tela se mantenía unida con cinta adhesiva y alfileres de seguridad, lo que le daba el aspecto de alguien a quien la sociedad había olvidado y descartado. Sus manos, que en otro tiempo habían sido profesionales y habían realizado más de 3,000 intervenciones neuroquirúrgicas, ahora estaban agrietadas y manchadas por dormir a la intemperie y rebuscar para sobrevivir. Las zapatillas desgastadas de Margaret, encontradas en un contenedor de basura y sujetas con gomas elásticas, valían quizás $2 en comparación con los zapatos de cuero italiano de $1,500 que pasaban junto al cuerpo convulsionado de Isabela. Todo su atuendo, abrigo, pantalones, camisa y zapatos, tenía un valor combinado de menos de $20, lo que hacía que su riqueza fuera aproximadamente una millonésima parte de la de cualquier comprador del pasillo. Pero los ojos entrenados de Margaret reconocieron inmediatamente lo que los observadores adinerados no podían ver: el patrón de convulsiones tónico-clónicas, la forma en que la cabeza de Isabela golpeaba repetidamente el suelo de mármol con cada convulsión, la duración cada vez mayor del episodio, que ya había durado más de 3 minutos sin mostrar signos de detenerse. Y lo más grave, el creciente charco de sangre que se formaba debajo del cráneo de Isabela, donde los repetidos impactos habían abierto una laceración en el cuero cabelludo. La ironía era devastadora. Hace 2 años, Margaret había sido una de las neurocirujanas pediátricas más respetadas de Estados Unidos, con unos ingresos anuales de $850,000 en el hospital Mount Sinai. Su experiencia en epilepsia infantil había salvado cientos de vidas jóvenes. Su investigación sobre protocolos de convulsiones se había publicado en The Journal of Neurosurgery. Su consulta de Park Avenue tenía un valor de $3 millones. Sus instrumentos quirúrgicos valían $500,000 y su reputación era incalculable. Pero cuando su propia hija Amy murió en un accidente de coche causado por un conductor ebrio, que resultó ser el hijo de un miembro del consejo del hospital, la vida de Margaret se desmoronó por completo. Sus demandas de justicia se encontraron con persecución legal. Le revocaron la licencia médica por cargos falsos.
Sus activos fueron congelados durante un litigio interminable. En 6 meses, la neurocirujana pediátrica más importante de Estados Unidos se había convertido en otra mujer sin hogar invisible a la que la sociedad decidió no ver. Ahora, al ver cómo el cerebro de Isabella se dañaba por los repetidos traumatismos, mientras cientos de personas con una riqueza combinada superior a los 10.000 millones de dólares se quedaban mirando y riendo, Margaret tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Se levantó lentamente, con los pies descalzos. Había perdido su último par de zapatos hacía 3 meses, tocando el frío mármol al salir de detrás del carrito de servicio. La luz de la tarde reveló todo el alcance de su caída en desgracia. Su rostro, antes suave y seguro, gracias a los tratamientos médicos regulares en un spa, ahora mostraba las arrugas de la preocupación constante y la exposición a las inclemencias del tiempo. Su cuerpo, antes sano, gracias a los entrenadores personales y nutricionistas, ahora estaba demacrado por comer esporádicamente y dormir en las estaciones de metro. Cuando Margaret se acercó al niño que tenía un ataque, su presencia provocó una repulsión inmediata entre la élite compradora. El hedor que emanaba del cuerpo sin lavar de Margaret golpeó a la multitud como un arma biológica. 2 años durmiendo en portales, bañándose en baños públicos cuando había alguno disponible, llevando la misma ropa hasta que se convirtió en parte de su piel, habían creado un aroma que provocaba respuestas evolutivas de repugnancia en los humanos cercanos. Era el olor de la dignidad despojada, una mezcla nauseabunda de carne sin lavar que había estado marinándose en sus propios aceites durante semanas, creando una dulzura rancia que hacía que las gargantas se cerraran involuntariamente. La orina rancia había empapado el relleno de su abrigo hasta convertirse en parte de la estructura molecular de la tela, y el amoníaco estaba tan concentrado que quemaba las fosas nasales y provocaba dolores de cabeza inmediatos. Las partículas de comida podrida se habían incrustado en la tela procedentes de las comidas recogidas de los contenedores de basura, fermentando con el calor corporal para crear bolsas de descomposición que liberaban oleadas de gas pútrido con cada movimiento. Debajo de todo ello se encontraba el olor metálico de la sangre vieja de cortes sin tratar y el olor agrio de las heridas infectadas que nunca habían recibido la atención médica adecuada, combinándose en un ataque a los sentidos tan violento que varios espectadores comenzaron a tener arcadas. ¡Joder, por Dios!, rugió el magnate tecnológico Alexander Rothschild mientras se alejaba de su Bentley de $180.000 que estaba aparcado cerca. ¿Qué hace esa cosa en un establecimiento civilizado? Su traje Armani de $15.000 necesitaría una limpieza profesional solo por haber estado cerca de Margaret. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Alejen a esta criatura de la gente decente. La señora Cordelia Vanderbilt, cuyo marido controlaba $80.000 millones en activos a través de su fondo de inversión, vomitó en su bolso Birkin de Hermès de $50.000 cuando el viento llevó el olor de Margaret hacia su grupo de compras de lujo. Su rostro se contorsionó con tanto asco que parecía sentir dolor físico. «¡Dios mío!», dijo con náuseas, tambaleándose hacia atrás con sus zapatos de tacón Christian Louboutin de $4.000. «Ese animal huele como una morgue. Que alguien llame a los de eliminación de residuos peligrosos». «No dejéis que toque nada», chilló la jefa de atención al cliente de Meridian, Victoria Sterling, mientras se alejaba de su mostrador de caoba de $25.000. Su vestido de Oscar de la renta de $12.000 crujió mientras retrocedía presa del pánico. «Mantened esa basura lejos de la mercancía, los muebles, todo. Necesitaremos una limpieza industrial de riesgo biológico para cualquier superficie que contamine».
Una madre que estaba de compras con su hija adolescente agarró físicamente a la chica y la tiró hacia atrás. Su reloj Patek Philippe de $25,000, reflejando la luz mientras se movía. No te acerques a ese desastre, cariño. Ni siquiera respires el mismo aire que ello. Cubrió la nariz de su hija con un pañuelo Hermès de $500. Dios sabe qué enfermedades tiene esa criatura. El jefe de seguridad de Meridian, el exdetective de la policía de Nueva York, Raymond Morrison, apareció con 6 guardias uniformados. Sus botas tácticas, pulidas hasta brillar como un espejo y con un valor de $600 el par, resonaban contra el mármol mientras formaban una barrera de estilo militar entre Margaret e Isabella. El equipo de seguridad de Morrison era de última generación. Su cinturón utilitario valía $2,000 y su autoridad estaba respaldada por un salario anual de $120,000 por proteger a los compradores más ricos de Manhattan. Señora, ordenó el detective Morrison con una voz que transmitía décadas de autoridad policial. Deténgase ahí mismo. Está invadiendo propiedad privada y molestando a nuestra clientela. Margaret levantó las manos lentamente, con la atención aún puesta en Isabella, cuya convulsión ya duraba más de 4 minutos, lo que la situaba en la zona de peligro de sufrir daños cerebrales permanentes. Por favor, señor, esa niña está sufriendo una convulsión tónico-clónica prolongada. Su cabeza golpea repetidamente el mármol. Si no se interviene de inmediato, sufrirá una lesión cerebral traumática irreversible. «¡Cállese!», gritó el detective Morrison con una voz que resonó en el pasillo como un disparo. «No quiero oír ninguna tontería médica que hayas aprendido en la televisión. Eres una vagabunda sin hogar que ha entrado desde la calle para acosar a nuestros clientes VIP. Guardias, iniciad el protocolo de expulsión inmediatamente». El agente de seguridad, Marcus Rodríguez, se puso unos guantes de nitrilo azules con teatral disgusto, y los guantes de $3 hicieron un fuerte chasquido que resonó en el pasillo. «No vamos a correr ningún riesgo con los peligros biológicos que pueda transmitir esta cosa», anunció en voz alta para que la creciente multitud de espectadores con teléfonos móviles lo oyera claramente. Su compañero, el agente David Thompson, se colocó una mascarilla N95 sobre la nariz y la boca, con un filtro de grado médico de $8 como barrera contra la humanidad de Margaret. Probablemente tenga tuberculosis, hepatitis, VIH, viruela del simio. Solo Dios sabe lo que se está gestando en ese cadáver sin lavar. La multitud de espectadores adinerados había aumentado a más de 80 personas, con sus teléfonos inteligentes levantados como armas digitales para capturar cada momento de lo que esperaban que fuera un entretenimiento de primera clase. Cada teléfono valía entre $1,000 y $1,500 y grababa imágenes para las redes sociales, donde este contenido generaría millones de visitas. El patrimonio neto combinado de los observadores superaba los $2,000 millones, pero ninguno poseía la decencia humana básica para ayudar a un niño que estaba sufriendo un ataque. El doctor Harrison Blackwell, irónicamente con su maletín médico valorado en $4,000, señaló a Margaret con sus manos adornadas con un Rolex Submariner de $65,000. «Y quiten inmediatamente a esta basura antes de que contagie enfermedades infecciosas. Esta criatura pertenece a un centro psiquiátrico, no a estar cerca de niños inocentes». El ejecutivo petrolero Harrison Whitmore, cuyas operaciones de perforación generaban $15,000 millones al año, dio un paso al frente con justa indignación. Su traje Brioni de $35,000 se movía como mercurio líquido mientras señalaba a Margaret con evidente repugnancia. «Este animal está contaminando el ambiente de compras familiar. Quítenlo antes de que traumatice a más niños con su repugnante presencia». El magnate inmobiliario Cornelius Ashford, ajustándose con evidente repugnancia su reloj Richard Mille
de $95.000, se unió al ataque verbal. Llamen inmediatamente a los servicios de control de animales. Esta basura pertenece a una jaula de zoológico, no a estar rodeada de seres humanos civilizados. La señora Eleanor Bradford, cuya fundación benéfica familiar donaba $150 millones al año a diversas causas, señaló a Margaret con sus dedos cubiertos de diamantes por valor de $200.000. Esa criatura sufre claramente una grave enfermedad mental y adicción a las drogas. Miren cómo divaga sobre procedimientos médicos que nunca podría comprender sin años de costosa educación y formación. Pero la formación neuroquirúrgica de Margaret prevaleció sobre su humillación personal y el peligro físico. Sus ojos permanecieron fijos en Isabella, cuya convulsión prolongada se acercaba ya a los 5 minutos, el umbral en el que, según las estadísticas, el daño cerebral permanente era inevitable sin una intervención médica inmediata. «Por favor, escúchenme», dijo Margaret, con voz cada vez más urgente, al ver cómo se deterioraba el estado de Isabella. «Esta niña está sufriendo un estado epiléptico, una convulsión prolongada que puede causar daño neurológico permanente o la muerte. Su cabeza ha golpeado el mármol más de 30 veces. Necesita estabilización inmediata de la cabeza y manejo de las vías respiratorias, o sufrirá un traumatismo cerebral irreversible». La precisión médica de la terminología de Margaret flotaba en el aire como una acusación contra la ignorancia deliberada de la multitud. «Mentirosa», gritó la señora Vivian Huntington, cuyo marido controlaba un imperio de contratos de defensa por valor de $75.000 millones en proyectos gubernamentales. Su vestido valentino de $22.000 se agitó cuando dio un paso adelante de forma agresiva, y sus joyas Van Cleef & Arpels, valoradas en $180.000, reflejaron la iluminación de cristal del centro comercial. «Eres una asquerosa rata callejera que intenta manipularnos con terminología médica que has oído fuera de las salas de urgencias. Los médicos de verdad no viven en las alcantarillas. Esta cosa obviamente tiene esquizofrenia grave», añadió el magnate tecnológico Sterling Pembroke, cuya empresa de inteligencia artificial había generado $5.000 millones en ingresos solo en ese trimestre. Su traje de Tom Ford de $12.000 estaba confeccionado a la perfección, y su reloj Patek Philippe de $85.000 era un símbolo de su imperio tecnológico. Los vagabundos siempre dicen ser médicos, abogados, ingenieros, cualquier cosa para evitar asumir la responsabilidad de sus completos fracasos en la vida. El doctor Blackwell dio un paso al frente, con su reloj Audemars Piguet de $95.000, brillando mientras levantaba la mano para llamar la atención. «Soy un médico certificado con 20 años de experiencia y títulos de la Facultad de Medicina de Harvard y de la Universidad Johns Hopkins. Ese Vagrant está soltando jerga médica al azar para manipular la simpatía del público. Se trata de un comportamiento manipulador clásico que he documentado ampliamente en mi investigación psiquiátrica». La multitud murmuró en señal de acuerdo agresivo mientras sus costosos teléfonos captaban cada una de sus palabras para las redes sociales. La voz del doctor Blackwell transmitía la autoridad de alguien cuya consulta privada generaba $4,5 millones al año desde su clínica de la Quinta Avenida. Además, continuó el doctor Blackwell, animándose en su actuación mientras se ajustaba su corbata de seda italiana de $6.000, permitir que personas sin cualificación se acerquen a niños enfermos es extremadamente peligroso y potencialmente delictivo. Esta criatura podría transmitir múltiples enfermedades infecciosas, empeorar significativamente el estado de salud del niño a través de la contaminación
o causar un trauma psicológico grave que podría requerir años de costosa terapia para resolverlo. La señora Bradford se acercó a Margaret con sus joyas Cartier, valoradas en $250,000, brillando como estrellas capturadas bajo la iluminación del centro comercial. El hedor del cuerpo sin lavar de Margaret era tan abrumador a corta distancia que la garganta de la señora Bradford se convulsionó involuntariamente y su reflejo nauseoso desencadenó náuseas automáticas. La mezcla rancia de desechos humanos fermentados, materia orgánica en descomposición y heridas infectadas creó un ataque biológico tan violento que varios compradores cercanos comenzaron a vomitar en sus bolsos de diseño. El olor era como entrar en una morgue abandonada durante el calor del verano, tejido en descomposición mezclado con excrementos humanos y productos químicos industriales que se habían impregnado en la tela durante meses de vida en la calle, creando una pesadilla olfativa que desencadenaba instintos primitivos de supervivencia diseñados para proteger a los humanos de la plaga y la muerte. «¡Quitadme esa abominación de encima!», chilló la señora Bradford, tambaleándose hacia atrás cuando el olor la golpeó como una agresión física que le hizo llorar los ojos y le quemó los senos nasales. «Este animal huele a cadáveres en descomposición. Que alguien llame al CDC antes de que propague la plaga que lleva consigo». Un hombre de negocios con un traje Keaton de $8,000 sacó su teléfono y comenzó a retransmitir en directo la maltrecha apariencia de Margaret a sus 500,000 seguidores en las redes sociales. «Esto es un contenido increíble», anunció a sus socios cercanos. «Una mujer sin hogar delirante cree que es neurocirujana. A mi público le va a encantar ver este colapso mental en tiempo real». La mentalidad de manada de la multitud se intensificó a medida que más voces se unían al ataque verbal y su riqueza colectiva creaba un muro de privilegios económicos que parecía impenetrable. «Llamen a la unidad de respuesta psiquiátrica de emergencia», gritó un gestor de fondos de cobertura cuyo Bugatti Chiron valía $3,2 millones. «Esta cosa está claramente experimentando un colapso psicótico total y está desconectada de la realidad. Que alguien la tranquilice antes de que se vuelva violenta», exigió un ejecutivo farmacéutico cuya empresa tenía un valor de $45,000 millones. «¿Por qué estamos entreteniendo a esta basura?», preguntó un empresario tecnológico cuyas inversiones en criptomonedas superaban los $200 millones. «La seguridad debería haber retirado a esta basura hace 30 minutos». El detective Morrison apretó con más fuerza los brazos de Margaret con sus guantes tácticos diseñados para causar el máximo dolor. Las esposas metálicas se clavaron más profundamente en sus muñecas hasta que sus manos comenzaron a perder toda sensibilidad por la pérdida total de circulación. Ya se estaban formando moretones de color púrpura oscuro donde las esposas cortaban completamente el flujo sanguíneo. «Señora, ha quedado completamente expuesta como una peligrosa estafadora. Es hora de que enfrente las consecuencias legales de su perturbador comportamiento público». El oficial Rodríguez levantó más alto su bote de gas pimienta con el dedo directamente sobre el gatillo y una intención evidente. «Última advertencia. Antes de que utilicemos la fuerza química, deje inmediatamente esa patética fantasía médica y coopere con la expulsión legal del recinto». Pero la formación neuroquirúrgica de Margaret se impuso a su dolor físico y a la humillación pública. Sus ojos permanecieron desesperadamente fijos en Isabela, que ahora mostraba signos de hipoxia, una privación de oxígeno que significaba que su cerebro estaba siendo dañado sistemáticamente con cada segundo que pasaba. Los labios de la niña habían adquirido un tono azulado, su respiración se había vuelto cada vez más dificultosa y sus convulsiones comenzaban a debilitarse a medida que su sistema nervioso
se acercaba al colapso total. «Por favor», susurró Margaret con los labios ensangrentados, con la voz quebrada por la desesperación profesional que se imponía a las burlas de la multitud. «Solo miren su saturación de oxígeno. Sus labios están cianóticos, lo que significa que su cerebro no está recibiendo el flujo sanguíneo adecuado. La actividad convulsiva prolongada está causando una muerte neuronal masiva. Sin medicación anticonvulsiva inmediata y estabilización de las vías respiratorias, sufrirá daños cognitivos permanentes o morirá por insuficiencia respiratoria». La cruda precisión médica en la voz de Margaret era tan auténtica, tan clínicamente exacta, que varios espectadores comenzaron a dudar de su certeza absoluta. Pero la narrativa establecida por la multitud se mantuvo firme frente a este desafío a su juicio colectivo. «¡Basta ya de esta locura!», rugió el ejecutivo petrolero Harrison Whitmore, cuya empresa había superado los 12.000 millones de dólares de beneficios trimestrales solo ese año. Su voz resonó en todo el centro comercial con la autoridad de alguien que controlaba los recursos energéticos de naciones enteras. «Este animal está aterrorizando a niños enfermos con historias médicas gráficas diseñadas para traumatizar y manipular emocionalmente a familias vulnerables. Quítenlo inmediatamente antes de que cause daños psicológicos permanentes a espectadores inocentes. Llamen a los servicios de control de animales ahora mismo», gritó el magnate inmobiliario Cornelius Ashford, ajustándose su reloj Jacob & Co. de $125.000 con evidente disgusto y creciente impaciencia. Su cartera de propiedades inmobiliarias comerciales valía $15.000 millones, lo que le daba la confianza necesaria para tratar a los seres humanos como propiedades que requerían gestión. «Este desastre pertenece a un centro psiquiátrico de máxima seguridad con otros animales peligrosos, no a una sociedad civilizada». La señora Eleanor Bradford, cuya fundación familiar donaba $150 millones anuales a causas benéficas, lo que le daba una autoridad moral sobre las decisiones médicas, señaló a Margaret con sus dedos cubiertos de diamantes que reflejaban la luz del centro comercial como si fueran armas. «Es obvio que esa criatura está drogada con sustancias peligrosas, probablemente metanfetaminas u opioides sintéticos. Fíjense en cómo divaga incoherentemente sobre procedimientos médicos complejos que nunca podría entender sin décadas de costosa educación médica y formación especializada». El banquero de inversiones Marcus Blackstone, cuya empresa había procesado $75.000 millones en transacciones ese trimestre, dio un paso al frente con una autoridad legal que su traje de Hermenegildo Segna de $12.000 parecía amplificar. «Voy a ponerme en contacto con la Fiscalía del Distrito inmediatamente para presentar cargos penales. Este vagabundo está violando claramente múltiples leyes federales: allanamiento de propiedad privada, alteración del orden público, amenazas terroristas y agresión a un menor mediante abuso psicológico. Esta cosa debe ser procesada con todo el peso de la ley». La multitud estalló en un acuerdo agresivo. Su riqueza colectiva de más de $2.000 millones, creando un muro económico de privilegios que parecía completamente impenetrable. Los teléfonos se inclinaron violentamente a medida que se intensificaba el ataque verbal, grabando lo que creían que era justicia contra alguien que se había atrevido a desafiar su orden social y su superioridad económica. «Enciérrenlo en una celda de aislamiento», gritó un ejecutivo farmacéutico cuyo Lamborghini Aventador valía $500.000. «Esto es exactamente lo que pasa cuando no controlamos adecuadamente a la población sin hogar.
declaró un gestor de fondos de cobertura cuyo ático valía 25 millones de dólares. Probablemente sea portador de todas las enfermedades infecciosas conocidas por la ciencia médica moderna, gritó la esposa de un senador cuya colección de joyas valía 2 millones de dólares. El detective Morrison y sus agentes comenzaron a arrastrar a Margaret hacia la salida de servicio con renovada brutalidad, mientras sus desesperadas súplicas sobre el deterioro del estado de Isabella quedaban completamente ahogadas por las burlas y los gritos cada vez más airados de la multitud. Los pies descalzos de Margaret dejaban rastros de sangre en el mármol pulido, ya que las ataduras le habían cortado completamente la circulación en las manos, lo que la hacía tropezar repetidamente y rasparse las rodillas contra el implacable suelo de piedra. El proceso de arrastre fue deliberadamente lento y sumamente humillante. Cada pocos metros, los agentes se detenían estratégicamente, permitiendo que la multitud capturara más imágenes de la completa degradación de Margaret para sus plataformas de redes sociales. Su abrigo andrajoso se rasgaba aún más con cada tirón violento, dejando al descubierto la piel magullada y sangrante por la agresión sistemática. La bolsa de plástico que contenía todas sus pertenencias se había roto por completo, esparciendo los pocos objetos que poseía por el suelo del centro comercial para que los zapatos caros los pisotearan como si fueran basura. Pero cuando llegaron al pasillo de servicio, preparándose para tirar a Margaret en la zona de carga y descarga, donde consideraban que debía estar junto al resto de la basura, una nueva voz atravesó el caos como un instrumento quirúrgico de precisión. ¡Alto! ¡Soltadla inmediatamente! La orden provenía de la entrada de Bulgari, donde una figura con un traje de Chanel de $15,000 corría hacia ellos con una urgencia maternal desesperada que hacía que sus tacones Manolo Blahnik de $3,500 resbalaran peligrosamente sobre el suelo de mármol. La multitud la reconoció inmediatamente. Cassandra Pemberton, heredera farmacéutica cuyo imperio familiar controlaba medicamentos por valor de 200.000 millones de dólares al año y cuya fortuna personal superaba el PIB de la mayoría de los países pequeños. El cabello perfectamente peinado de Cassandra, que mantenía gracias a citas semanales de $800 en el salón más exclusivo de Manhattan, estaba despeinado por su frenética carrera por el centro comercial cuando la seguridad de la tienda finalmente la localizó para informarle de la emergencia médica de su hija. Su reloj Cartier de $75,000 reflejaba la luz del techo mientras se movía con la velocidad desesperada que solo el terror maternal podía generar. Pero lo que detuvo en seco a Cassandra no fue la multitud ni el drama de la seguridad, sino la visión de su hija Isabella tendida inmóvil en el suelo de mármol, ya sin convulsiones, pero completamente inconsciente, con los labios azules por la falta de oxígeno y un charco de sangre cada vez mayor bajo su cabeza por los repetidos golpes contra la piedra. ¡Isabella!, gritó Cassandra, con la voz quebrada por el pánico que despojaba toda autoridad corporativa y pretensión social. ¿Qué le ha pasado a mi hija? ¿Por qué nadie la ayuda? El detective Morrison dudó, repentinamente confundido por esta intervención inesperada de alguien cuya autoridad económica superaba su poder policial. Señora, este vagabundo estaba acosando a los clientes e interfiriendo en la situación médica de su hija. He dicho que la suelten inmediatamente. La voz de Cassandra resonó con tal fuerza en el centro comercial que los escaparates de cristal de las tiendas cercanas vibraron. Y que alguien llame al 911 ahora mismo. Mi hija necesita atención médica inmediata. La multitud quedó en silencio, atónita, mientras Cassandra se arrodillaba junto a Isabella, con su traje de diseño de $15,000
tocando el suelo de mármol manchado de sangre, mientras comprobaba los signos vitales de su hija con la desesperación de una madre que se enfrenta a su peor pesadilla. «No respira bien», susurró Cassandra con una voz apenas audible, pero que se oía claramente en el repentino silencio. «Su pulso es débil. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Por qué nadie ha pedido ayuda inmediatamente?» El doctor Blackwell dio un paso al frente, su autoridad médica pareciendo de repente frágil bajo el escrutinio desesperado de Cassandra. «Señora Pemberton, su hija ha sufrido lo que parece ser un episodio convulsivo. Estábamos a punto de llamar a los servicios de emergencia cuando esta vagabunda comenzó a interferir con los protocolos médicos adecuados». «¿Cuánto tiempo?», exigió Cassandra, alzando la voz con furia maternal. «¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente mi hija mientras usted jugaba con vagabundos?» «Aproximadamente 8 minutos», dijo Margaret en voz baja, desde donde los agentes de seguridad aún la mantenían sujeta. Su voz transmitía la calma y la precisión de su formación médica a pesar de su estado físico. «Ha sufrido una convulsión tónico-clónica prolongada que ha durado más de 6 minutos, seguida de un estado postictal con depresión respiratoria. Sin una intervención inmediata, corre un alto riesgo de sufrir daños neurológicos permanentes». El centro comercial estalló en caos cuando la realidad se abatió sobre todos los que habían pasado los últimos 20 minutos burlándose y maltratando a una mujer que intentaba evitar el daño cerebral de una niña. Los teléfonos que habían estado filmando la humillación de Margaret ahora marcaban frenéticamente los servicios de emergencia, ya que las mismas personas que la habían llamado animal y criatura, de repente se dieron cuenta de que habían estado viendo a alguien intentar salvar la vida de una niña. Al ver a Margaret ahora, ensangrentada pero con precisión médica, sin hogar pero heroica, era imposible creer que se trataba de la misma mujer a la que habían llamado animal. Si esta transformación te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y suscríbete, porque este viaje acaba de empezar. ¿Quién intentó ayudarla?, exigió Cassandra, con la mirada recorriendo la multitud de rostros culpables. Durante esos 8 minutos, ¿quién intentó realmente ayudar a mi hija? Con manos temblorosas, aún entumecidas por las esposas, el detective Morrison le quitó las esposas a Margaret. La sangre volvió a fluir por sus muñecas mientras se tambaleaba hacia adelante, aún inestable por la brutal agresión, pero impulsada por instintos médicos más fuertes que sus lesiones físicas. «Yo», dijo Margaret simplemente, arrodillándose junto a Isabella con la eficiencia de alguien que ha tratado miles de emergencias pediátricas. «Soy la doctora Margaret Chen, antigua jefa de neurocirugía pediátrica del Hospital Mount Sinai. Estoy especializada en epilepsia infantil y lesiones cerebrales traumáticas». Sus credenciales médicas flotaban en el aire como una acusación contra todos los que la habían atacado. La multitud la miraba con creciente horror al darse cuenta de la magnitud de su error. Habían maltratado a una de las principales neurocirujanas pediátricas de Estados Unidos mientras intentaba salvar el cerebro de un niño. Las manos curtidas de Margaret, que aún sangraban por las ataduras, se movían con precisión quirúrgica mientras comprobaba las respuestas neurológicas de Isabella. «Isabella, ¿puedes oírme, cariño?», le dijo suavemente, con la voz llena de la calidez que había reconfortado a miles de familias durante crisis médicas. «Ahora estás a salvo. Mamá está aquí». Mientras las sirenas sonaban en la distancia y los paramédicos se apresuraban hacia ellos con un equipo valorado en $300,000, Margaret se apartó con elegancia, dejando que el equipo médico de urgencias se hiciera cargo. Había cumplido con su trabajo con la tranquila profesionalidad que había caracterizado su carrera.
Isabela viviría y con el tratamiento adecuado podría evitar daños cerebrales permanentes. Pero el castigo para todos los que la habían maltratado y burlado no había hecho más que empezar. La unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Mount Sinai bullía con la urgencia médica controlada mientras Isabela Pemberton era trasladada rápidamente al ala de cuidados críticos neurológicos. La evaluación de emergencia del doctor Sterling había confirmado el diagnóstico de Margaret: actividad convulsiva prolongada con lesión cerebral traumática secundaria, detectada solo unos minutos antes de que se produjera un daño neurológico irreversible. Margaret se sentó en la sala de espera para familiares, con el cuero cabelludo limpio y vendado por la enfermera Jennifer Park, que había trabajado bajo su supervisión durante 4 años antes de que su carrera médica se viera destruida. Los mismos agentes de seguridad que la habían maltratado ahora se encontraban incómodos cerca de ella, con su anterior confianza completamente sustituida por la vergüenza, la confusión y la creciente conciencia de que su agresión había sido grabada por docenas de teléfonos y ya se estaba difundiendo por las redes sociales. El detective Morrison miraba fijamente sus esposas tácticas, aún manchadas con la sangre de Margaret, como si las viera por primera vez. El agente Rodríguez se había quitado los guantes de protección y los había tirado, incapaz de mirar directamente a los ojos a Margaret. El agente Thompson no dejaba de mirar nerviosamente su teléfono, sabiendo que los vídeos en los que aparecía rociando con spray pimienta a una neurocirujana pediátrica mientras ella intentaba salvar a un niño se estaban difundiendo por internet a una velocidad viral. Cassandra Pemberton irrumpió por las puertas automáticas del hospital como un huracán de terror, de diseño y desesperación maternal. Su traje de Chanel de $15,000 estaba arrugado por su frenético viaje a través del tráfico de Manhattan. Su reloj Cartier de $75,000 reflejaba la luz fluorescente mientras apretaba su bolso Hermès de $50,000 contra su pecho, como si fuera una armadura contra lo impensable. Su cabello, perfectamente peinado gracias a citas semanales de $800 en el salón más exclusivo de Manhattan, estaba despeinado por correr por los pasillos del hospital cuando su chofer no pudo sortear el atasco de vehículos de emergencia. «¿Dónde está?», exigió Cassandra, con la voz quebrada por el pánico que despojaba toda autoridad corporativa y pretensión social. «¿Dónde está mi hija? Va a estar bien. Por favor, díganme que su cerebro no está dañado». El doctor Jonathan Silver salió de la sala de tratamiento con expresión seria, pero genuinamente tranquilizadora. La bata quirúrgica de $6,000 que llevaba puesta estaba marcada por la urgencia de la neurocirugía pediátrica de emergencia. «Señora Pemberton, Isabela está estable y responde bien a la terapia anticonvulsiva. Detectamos la actividad convulsiva prolongada a tiempo para evitar complicaciones neurológicas graves. Se recuperará por completo sin ningún daño cognitivo permanente». Las piernas de Cassandra casi se doblaron por el alivio tan intenso que se manifestó como un dolor físico en todo su cuerpo. «Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, doctor. ¿Cómo supieron que debían buscar actividad convulsiva? ¿Cómo supieron lo que le estaba pasando?» «Esa mujer de allí», dijo el doctor Silver con claridad, señalando directamente a Margaret, que estaba sentada en silencio en un rincón, todavía con su abrigo raído y la ropa manchada de sangre. La doctora Margaret Chen. Ella proporcionó el diagnóstico inicial y evitó que su hija sufriera un traumatismo cerebral grave. Sin su intervención inmediata y su experiencia médica, Isabela habría sufrido daños neurológicos permanentes o podría haber muerto por insuficiencia respiratoria. Los ojos de Cassandra siguieron el gesto del doctor,
Silver y observaron el aspecto de Margaret, la ropa de vagabunda, la laceración en el cuero cabelludo, las muñecas magulladas, los signos inequívocos de alguien que llevaba años viviendo en la calle. Su mente luchaba por procesar esta información, mientras su corazón latía con fuerza debido al pánico maternal residual. ¿Esa mujer sin hogar salvó el cerebro de Isabela? Margaret no es solo una mujer sin hogar, continuó el doctor Silver, con una voz que transmitía un profundo respeto profesional mezclado con una evidente tristeza. Es una de las neurocirujanas pediátricas más brillantes con las que he trabajado en 20 años de medicina de urgencias. Era jefa de neurocirugía pediátrica aquí mismo, en Mount Sinai, hasta que una tragedia personal y la injusticia sistémica destruyeron su carrera. Mientras Cassandra asimilaba esta revelación, la sala de espera comenzó a llenarse de una incómoda multitud de rostros familiares. La noticia de lo que había sucedido en el centro comercial Meridian se había extendido por los círculos de élite de Manhattan como la pólvora a través de las redes sociales y los canales de comunicación privados. Las mismas personas que habían filmado la brutalidad contra Margaret, que la habían llamado criatura y animal, ahora llegaban al hospital con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la creciente culpa y el control del daño social. La señora Penélope Rothschild entró vacilante con su bolso Birkin de $65,000, que ahora parecía obsceno en el entorno estéril del hospital. Se acercó a Cassandra con un nerviosismo poco habitual en ella, con su habitual confianza social completamente destrozada por los vídeos virales que circulaban por todas las plataformas. Cassandra, querida, me he enterado de lo de Isabela. ¿Se va a recuperar por completo? Está viva, dijo Cassandra con frialdad, con un tono de voz que hizo que Penélope retrocediera involuntariamente. No gracias a ninguno de nosotros, que estuvimos allí viendo cómo se dañaba su cerebro. El banquero de inversiones Harrison Blackwood llegó a continuación con las llaves de su Maserati de $250,000, tintineando nerviosamente en sus manos como campanas de viento de culpa y ansiedad social. Detrás de él venían el ejecutivo petrolero Harrison Whitmore, el doctor Blackwell y un desfile cada vez más numeroso de los ciudadanos más ricos de Manhattan, todos atraídos por la culpa, la curiosidad y la creciente conciencia de que habían sido testigos de algo extraordinario que definiría para siempre su reputación pública. El doctor Silver observaba esta procesión con creciente disgusto e indignación profesional. Había visto las publicaciones en las redes sociales, los videos de Margaret siendo brutalizada mientras intentaba salvar el cerebro de un niño. Los hashtags que se habían burlado de su experiencia médica ahora se borraban frenéticamente a medida que la verdad se extendía como un cáncer por sus privilegiadas redes sociales. Señora Pemberton, dijo el doctor Silver en voz alta para que todos en la sala de espera lo oyeran claramente, creo que debería saber exactamente lo que ha ocurrido hoy en ese centro comercial. La doctora Margaret Chen arriesgó su vida para salvar el cerebro de su hija. Mientras cientos de personas pasaban junto a Isabela, que yacía convulsionando sobre el suelo de mármol, Margaret reconoció los síntomas de un estado epiléptico e intentó evitar una lesión cerebral traumática. Hizo un gesto hacia la incómoda multitud con evidente desprecio. Estas personas, sus amigos, sus socios comerciales, su círculo social, la atacaron. La llamaron animal, criatura, cosa. La golpearon y la arrestaron por intentar salvar el cerebro de Isabela de un daño permanente. La sala de espera quedó sumida en un silencio atónito. El rostro de Cassandra reflejó múltiples emociones mientras procesaba esta información. Alivio por la seguridad neurológica de Isabela, gratitud hacia Margaret y una creciente furia hacia las personas que la rodeaban. ¿Qué? La voz de Cassandra era apenas un susurro,
pero tenía el tono peligroso de alguien cuyos instintos maternales protectores se habían visto desencadenados por la traición definitiva. ¿Atacaron a alguien que intentaba salvar el cerebro de mi hija? La señora Rothschild se movió incómoda, sintiendo de repente que sus joyas, valoradas en $350,000, eran cadenas de culpa social. Cassandra, no sabíamos que tenía formación médica. ¿Que no sabían qué? La voz de Cassandra se elevó hasta llenar la sala de espera, provocando que las enfermeras y otros pacientes la miraran conmocionados. ¿No sabían que una mujer que intentaba ayudar a una niña con convulsiones podría estar realmente intentando ayudar? ¿No sabían que atacar a alguien por preocuparse por el cerebro de Isabella era moralmente incorrecto? El magnate petrolero Harrison Whitmore, cuya empresa había generado miles de millones con la extracción de energía, dio un paso al frente con su característica arrogancia aún parcialmente intacta a pesar de la humillación viral. Cassandra, sé razonable con respecto a esta situación. Fíjate en su aspecto y su estatus social. ¿Cómo íbamos a saber que tenía formación en neurología? Parece una vagabunda más de la ciudad. ¡Cállate!, rugió Cassandra, y su grito resonó por los pasillos del hospital, haciendo que los guardias de seguridad levantaran la vista alarmados desde sus puestos. Mi hija estaba sufriendo daños cerebrales en el suelo de mármol. Esta mujer, la doctora Chen, intentó salvar su función neurológica. Y vosotros, animales, la atacasteis por ello. La palabra animales flotaba en el aire como un arma, un eco deliberado de lo que ellos habían llamado a Margaret apenas unas horas antes. El doctor Blackwell, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado del hospital, intentó justificar su autoridad médica. Cassandra, aquí todos somos profesionales médicos con credenciales reconocidas. Tenemos normas, protocolos y procedimientos establecidos para manejar emergencias pediátricas. No estás cualificado para limpiar los instrumentos quirúrgicos de la doctora Margaret Chen, interrumpió el doctor Silver con una voz tan cortante como un bisturí de precisión que atravesaba las excusas de Blackwell. Margaret tiene más conocimientos de neurocirugía en su dedo meñique que los que tú has adquirido en 20 años de mediocre práctica general. Ella ha salvado más cerebros de niños en este hospital que los que tú has intentado tratar. La multitud de espectadores de élite comenzó a comprender que esto ya no era solo una emergencia médica. Se trataba de un ajuste de cuentas social con consecuencias permanentes. Los videos de su comportamiento en las redes sociales ya se acercaban a los millones de visitas, y sus rostros y palabras quedarían preservados para siempre como ejemplos de lo peor de la humanidad. Cassandra cruzó lentamente la sala de espera hacia Margaret, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento. Las dos mujeres, una con un patrimonio de $12,000 millones y otra sin nada según los criterios convencionales, se enfrentaban a través de una brecha que representaba algo más que la situación económica o la clase social. «Doctora Chen», dijo Cassandra en voz baja, con una voz despojada de toda autoridad corporativa y reducida a la simple gratitud humana. «Me llamo Cassandra Pemberton. Isabella es mi hija». Margaret levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Cassandra por primera vez. No había ira en la expresión de Margaret, ni exigencia de disculpa o reconocimiento. Solo la tranquila dignidad de alguien que había hecho lo que exigía su formación médica. «¿Cómo está su función neurológica?», preguntó Margaret con sencillez, con una voz que transmitía la calidez clínica que había reconfortado a miles de familias durante crisis pediátricas. «Va a tener un cerebro normal», respondió Cassandra, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Gracias a usted, va a tener una función cognitiva normal, porque usted vio lo que estas personas no pudieron ver. Usted vio a una niña cuyo cerebro necesitaba protección». Margaret asintió lentamente.
Hace 4 años perdí a mi propia hija, Amy, por un traumatismo cerebral que se podía haber evitado. Murió por la corrupción del sistema médico y la persecución legal. No pude salvar su cerebro, pero tal vez pueda salvar el de Isabela. La sala de espera se había quedado completamente en silencio. Incluso los ejecutivos corporativos más endurecidos se sintieron conmovidos por la cruda humanidad de ese momento. Ahí estaba una mujer que lo había perdido todo: su hija, su carrera, su hogar, su dignidad. Y aún así, arriesgaba su vida para salvar a la hija de otra madre de un daño cerebral. Cassandra se arrodilló junto a la silla de Margaret, con su traje de diseño de $15,000 tocando el suelo del hospital, y tomó las manos ensangrentadas de Margaret entre las suyas, cuidadosamente arregladas. Dr. Chen, no sé cómo darle las gracias. No sé cómo compensarla por lo que le hicieron estas personas. Pero quiero intentarlo. Quiero ayudarla a recuperar su carrera médica. Margaret negó suavemente con la cabeza. Señora Pemberton, no necesito caridad. Esto no es caridad, la interrumpió Cassandra con creciente determinación. Esto es justicia. Usted salvó el cerebro de mi hija. Estas personas intentaron destruirla por ello. Eso es inaceptable. Ese no es el mundo en el que quiero que crezca Isabela. El doctor Silver se acercó a ellas con expresión pensativa y decidida. Margaret, he estado pensando en nuestras necesidades de personal. Mount Sinai ha tenido problemas con nuestros protocolos de emergencia en neurología pediátrica. Necesitamos a alguien con experiencia real, alguien que pueda formar a nuestro personal para reconocer los síntomas neurológicos críticos más rápidamente. Hizo una pausa significativa. Necesitamos recuperar a nuestra antigua jefa de neurocirugía pediátrica. Los ojos de Margaret se abrieron con la posibilidad. Doctor, hace 2 años que no ejerzo. Me retiraron la licencia médica. Mis credenciales están destruidas. Las licencias médicas se pueden restablecer en cuestión de semanas, con el apoyo legal adecuado, dijo el doctor Silver con firmeza. Tu experiencia es insustituible. Si estás dispuesta, puedo hacer que vuelvas a realizar neurocirugía en 2 meses. La multitud de espectadores adinerados observaba esta transformación con una mezcla de asombro y creciente temor. Estaban presenciando la resurrección de alguien a quien habían intentado destruir, y cada uno de ellos sabía que su propio comportamiento había sido grabado, publicado y les perseguiría para siempre. Cassandra se puso de pie, con una decisión tan clara como la que le había llevado a construir su imperio farmacéutico. Dr. Chen, tengo varias propiedades en Manhattan. Hay un ático en el Upper West Side que lleva meses vacío. Es suyo, todo el tiempo que quiera. Señora Pemberton, no puedo aceptar. Puede y lo hará, dijo Cassandra con el tono que la había convertido en una de las ejecutivas farmacéuticas más exitosas de Estados Unidos. El cerebro de Isabela está intacto porque usted se negó a pasar de largo cuando ella necesitaba protección neurológica. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que nunca más tenga que dormir en la calle. Se había hecho justicia con la elegante precisión de un cerebro salvado y un alma restaurada. Si este momento de responsabilidad te ha emocionado, suscríbete y dale al botón me gusta. Comenta a continuación, ¿habrías perdonado a las personas que atacaron a la doctora Chen? Porque el capítulo final está a punto de revelar el verdadero poder de la gracia. 8 meses después, el auditorio del Hospital Mount Sinai se llenó de profesionales médicos, periodistas y curiosos que se reunieron para una ceremonia sin precedentes. La doctora Margaret Chen, con una nueva bata quirúrgica impecable valorada en $300, en comparación con su antiguo atuendo de vagabunda de $15, se situó en el estrado mientras los administradores del hospital se preparaban para entregarle el premio a la excelencia en neurocirugía.
Pero la verdadera historia se desarrollaba entre el público, donde las consecuencias de aquella terrible tarde finalmente habían alcanzado a todos los involucrados. El detective Raymond Morrison estaba sentado en la última fila, sin su uniforme de seguridad. Su despido del centro comercial Meridian había sido rápido y definitivo. El vídeo en el que se le veía sujetando a la doctora Chen mientras el cerebro de Isabela sufría daños había sido visto más de 75 millones de veces. Ninguna empresa de seguridad quería contratarlo. La carrera médica del doctor Harrison Blackwell había terminado de forma dramática. La Junta Médica del Estado de Nueva York había concluido que su interferencia en la atención neurológica de emergencia constituía una negligencia grave. Su licencia fue revocada de forma permanente. La señora Penélope Rothschild había perdido por completo su posición social. Las exclusivas juntas benéficas que antes cortejaban sus donaciones ahora rechazaban por completo su participación. El ejecutivo petrolero Harrison Whitmore había sufrido la caída más dramática. El boicot a su empresa había provocado una caída del 70% en el precio de las acciones. La Junta había votado por unanimidad a favor de su destitución. Cuando Margaret aceptó su premio, miró al público y vio esos rostros, algunos desafiantes, otros arrepentidos, todos marcados por las consecuencias. Este premio representa algo más que la excelencia en neurocirugía, dijo Margaret. Representa la verdad de que todo ser humano merece compasión, independientemente de sus circunstancias. Hizo una pausa y sus ojos se posaron en Cassandra e Isabela en la primera fila. Hace 8 meses no tenía hogar, era invisible. La gente veía mi aspecto y decidía que no tenía nada valioso que ofrecer. Pero las apariencias engañan. Lo que define a una persona no es su dirección o su cuenta bancaria, sino su disposición a ayudar cuando se necesita ayuda. Entre el público, la señora Rothschild se secó las lágrimas. Quiero decir algo a las personas que estaban allí ese día. A quienes me insultaron, me atacaron, intentaron silenciarme cuando luchaba por el cerebro de un niño. El detective Morrison se hundió en su asiento. Os perdono. Las palabras impactaron como una onda expansiva. Morrison levantó la cabeza con incredulidad. Os perdono porque entiendo el miedo. El perdón no excusa vuestras acciones, pero nos libera a ambos del odio. Cassandra se puso de pie y comenzó a aplaudir. Todo el auditorio se unió a ella en una ovación que duró 12 minutos. Pero el momento más profundo llegó cuando Morrison se dirigió hacia el escenario. «Doctora Chen», dijo Morrison con la voz quebrada, «no merezco su perdón. La inmovilicé mientras se dañaba el cerebro de ese niño. Usted es una heroína y yo estaba demasiado ciego para verlo». Margaret se adelantó y abrazó al hombre que la había maltratado. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Raymond. La cuestión es qué hacemos con ella». La ceremonia concluyó con la creación de la Fundación Margaret Chen para la atención médica a las personas sin hogar. Cassandra se comprometió a donar $15 millones para financiar el programa. Isabella corrió hacia Margaret y la abrazó. «Gracias por salvar mi cerebro». Margaret se arrodilló con los ojos llenos de ternura al recordar. «Cariño, tú también me salvaste a mí». Un año después, Margaret se había convertido en una de las neurocirujanas pediátricas más respetadas de Nueva York. Su ático tenía vistas a Central Park, pero pasaba la mayor parte del tiempo formando a trabajadores sanitarios para que vieran más allá de las apariencias. Morrison encontró trabajo en una organización sin ánimo de lucro dedicada a la formación en dignidad. Blackwell se trasladó a una clínica rural donde trabajaba sin cobrar. La señora Rothschild comenzó a hacer voluntariado en refugios para personas sin hogar.
Isabela se recuperó por completo y creció con una comprensión más profunda de la compasión y el conocimiento de que los héroes pueden adoptar formas inesperadas. La historia, que comenzó con una niña con convulsiones, se había convertido en un testimonio de la importancia de ver más allá de las apariencias, luchar por los indefensos y la gracia que se produce cuando la justicia se une a la misericordia. De las calles a la salvación en una tarde. Pulsa el botón de suscribirse y dale a me gusta si quieres ver más historias en las que las personas recuperan su dignidad contra todo pronóstico. ¿Qué opinas de esta historia? Si estuvieras en el lugar del Dr. Chen, ¿habrías tenido el valor de perdonar a las personas que te maltrataron mientras intentabas salvar el cerebro de un niño? Deja tus comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o devuelto la fe en las segundas oportunidades, pulsa el botón de suscribirse para ver más historias reales de redención. Pulsa el botón me gusta si crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que su historia aún no ha terminado. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, tu pasado no define tu valía y tus circunstancias no determinan tu valor. A veces, las voces más poderosas provienen de aquellos a quienes la sociedad ha olvidado. Tu historia aún